Bienvenidos a un nuevo episodio de NLCast, como siempre, donde los lunes son menos lunes. Episodio número 7 ya. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, Julián a mi izquierda. Buenas, ¿cómo estamos? Y antes de presentar al invitado, noticias de NLC. Julián, te doy a ti el turno de palabra. Bueno, pues ya por fin hemos conseguido presentar la patente a la Oficina de Patentes Española y no la tenemos todavía aceptada, pero está en proceso. Y estuve investigando y entre 26 y 36 meses para que nos la acepten, pero bueno, ya está protegida. Si estás escuchando esto y quieres robarnos la idea, ya está bien. Ya no Lo puedes. bueno se hace de rogar, ¿no? Eso dicen. Y bueno, el invitado de hoy, sobre todo para los oyentes que nos escuchen, que quieren estudiar ingeniería de software en un futuro, o sea, están pensando, están en segundo bachiller, este podcast les va a servir bastante. El invitado es un profesor nuestro, como ya algún invitado anterior. Su nombre es Ignacio García Juliá. Hola, buenos estás? días, tardes o noches. Y bueno, esta Muchas gracias entrevista va a por ser venir. muy chula porque a nosotros nos gusta mucho la ingeniería de software y sabemos un poco de ti, hemos investigado un poquito. Ah, sí. Y vamos, va a estar interesante. La primera pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, marca la casa. ¿Quién es Ignacio García Juliá? ¿A qué se ha dedicado y a qué se dedica ahora mismo? Muy bien, pues empezando por el final, es decir, por el presente, pues ahora soy profesor de aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Escuela Politécnica Superior, y soy director adjunto de un grado en Ingeniería Matemática, donde doy una asignatura que se llama Proyecto Integrador y luego otra más interesante y más potente se llama Modelado y Simulación, ya de tercero. Y en Ingeniería Informática doy lo que se llama Matemáticas para la Ingeniería, tanto la 1 como la 2, que viene a ser al cambio como lo que era antes álgebra y cálculo, y luego en segundo Ingeniería del Software 1, que es de donde todo el mundo me conoce. Sí. Efectivamente. Que para ti, que de esas asignaturas que has dicho, ¿cuál es la que dices, esta de aquí tiene un potencial muy bueno, la doy y siempre la clavo todos los años? Sí, siempre la clavo todos los años. Bueno, mi obligación es clavarla todos los años en todas las asignaturas, ¿no? Esa es mi obligación. A mí, las asignaturas que doy, como ya llevo años en la casa, doy las que me gustan. Yo sé más cosas, pero dominar, estoy dando las que me gustan. Y entonces no podría decantarme una u otra, porque cada una es importante en su faceta. Por ejemplo, modelado y simulación para los ingenieros futuros, ingenieros matemáticos, es fundamental, porque ahora mismo los procesos a los que nos enfrentamos son todos muy complejos, los procesos técnicos, y difícilmente vamos a poderlos resolver con papel y lápiz. Entonces hace falta el concurso del ordenador y en muchos casos la simulación, que es una asignatura muy bonita. Y ya ciñéndonos a ingeniería informática, yo creo que las primeras asignaturas, cálculo y álgebra, luego dice la típica queja, bueno, pero es que yo nunca me he encontrado una integral. Es que el cálculo y el álgebra no están para resolver integrales ni matrices, están para enfrentarte a problemas difíciles y superarlos, y que tu cabeza se acostumbre a resolver problemas difíciles, a no rendirte, a hacer un esfuerzo. Porque cuando uno sale ya graduado, luego hace un máster, luego se pone a trabajar, cuando contratan a un ingeniero, siempre lo contratan para resolver problemas difíciles. Claro. Sí. Porque si los problemas a resolver fueran fáciles, no contratarían a un ingeniero. Luego, desde aquí, te vamos preparando para que no te rindas y para que hagas el esfuerzo. Y para eso nos vale el álgebra y cálculo. Luego, además, damos algunos conceptos que son necesarios para la carrera, procesamiento de lo que queráis, ¿no? De listas, de colas, de todo lo que queráis. Más técnico, por así decirlo, claro. Y luego está la ingeniería del software, que realmente ahora no existe ese concepto, pero antes se llamaba, era una asignatura troncal, es decir, que era una asignatura que pertenecía al núcleo de la carrera, y esa nos enseña a pensar. Las metodologías o técnicas que yo enseño ahí, seguramente no las aplicarás estrictamente como las has visto, pero te enseña ante un problema a desmenuzarlo completamente y que luego esa solución que das, esa estructura que creas, de verdad funcione. No, los ordenadores hay que decirles lo que tienen que hacer y hay que decírselo hasta el último detalle. Sí. Por tanto, tenemos que pensar hasta el último detalle. A eso nos enseña ingeniería del software. Sí, porque luego hay mucha gente que nos ha pasado a nosotros, compañeros, que lo que has dicho tú antes de enfrentarte a un problema, hay mucha gente que mecaniza todo de, vale, pues yo que sé, en álgebra del cálculo me voy a aprender una serie de pasos y lo voy a hacer tal cual, pero en verdad no tienes que
aprenderlo más profundamente, porque el problema luego del examen es un problema que no te han puesto nunca, que no te vale con mecanizar, claro. tienes que entenderlo bien. Y es un problema, eso, analizar, solucionar de una De manera pensar, diferente, vaya. claro, de pensar. Claro, por eso vosotros habéis sido alumnos míos, lo habéis visto, yo siempre dejo todo. Internet, tus apuntes, los apuntes del amigo, lo que quieras. Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo pregunto y lo que yo espero es que pienses, y lo que tienes que pensar está en tu cabeza. Exacto. No lo tiene Google. Efectivamente. Sí. Eso era el presente. Efectivamente. Ahora vamos para atrás. Bueno, mi formación fue, yo pertenezco a las Fuerzas Armadas, ahora soy coronel en la reserva y coronel de artillería, y mi formación ha sido esa. Entonces, las Fuerzas Armadas, que son muy desconocidas, sobre todo en su aspecto técnico, en su aspecto formal sí, porque todos hemos visto la televisión, pero en su aspecto técnico, precisamente el arma de artillería se caracteriza por ser un arma muy técnica. De matemática. Muy matemática, mucho de electrónica, mucho bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues que yo realmente no he dejado de estudiar en toda mi vida. Desde que salí teniente hace ya unos cuantos años, no he dejado de estudiar. Y luego ya pasé a la reserva, y precisamente pasé a la reserva cuando me doctoré en Ingeniería de Telecomunicación, que lo pude hacer, lógicamente, porque no había dejado de estudiar y por los estudios anteriores que tenía. Y luego pues estuve en una empresa, Thales, Ampere, bueno, estaba participado por Thales, y ahí pues estuve dedicado a sistemas de simulación y mando y control. Es decir, un software muy sofisticado que, así en números redondos y para que me entienda la audiencia, eran las herramientas necesarias para que un mando en general pueda ejercer ese mando en un campo de batalla hoy tan complejo, tan diverso, con tantísimos medios diferentes y tan desequilibrado, ¿no? Porque igual tenemos unas fuerzas acorazadas que todo el mundo reconoce, como tenemos unas patrullas de reconocimiento en profundidad que están... Un sistema muy profundo, muy jerarquizado todo. Sí, jerarquizado lógicamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas o son jerarquizadas o no son. Claro. Pero no solo eso, sino es que ahora la diversidad de medios, como la diversidad de escenarios, el desequilibrio en los escenarios, pues hace que haya muchísima especialización y muchísima técnica detrás que soporte, ¿no? Todos esos procesos. Y esa es un poco así a grosso modo. mi vida. ¿Estudiaste en el ejército? O... Sí, completamente, claro. Yo hice la oposición en la Academia General Militar de Zaragoza, un lejano año 77, y ingresé en la academia, eran 5 años, acababas en mi caso, en Segovia, en la Academia de Artillería, y ahí salías teniente de artillería y luego a las unidades. O sea que lo mío es completamente profesional. Completamente profesional, y lógicamente la carrera de las armas está considerada una carrera superior, pues nunca... No podría haber accedido sino al doctorado, ¿no? Claro. Lógicamente. Así que sí, lo mío es profesional de las armas, así ciencias bélicas, ¿no? Sí. Pues hablando como hemos estado del ejército, ¿qué valores te dio esa experiencia del ejército? ¿Qué te aportó? Hay unos valores evidentes que están, que si te pones a pensar los puede decir cualquiera, pues que son el muy honor, la implícitos. disciplina, lealtad. Hay otros que me gustaría resaltarlos o remarcarlos más porque no son tan evidentes. Por ejemplo, la vocación de servicio. Es decir, tú a las Fuerzas Armadas vas a servir de una manera formal, servir a quién, a la nación para la que te ha formado, ¿no? Para que la defiendas en el momento que tengas que defenderla. El espíritu de sacrificio, es decir, ni pedir ni rehusar. Es decir, no pides ascender y no pides una medalla, nunca. Claro. Y no rehusas nada que te encomienden, ¿no? Y claro, ese ni pedir ni rehusar es muy duro, se hace a veces duro, ¿no? Porque a veces íntimamente nos rebelamos contra una crítica que nos hayan podido hacer, una condecoración que te crees merecer y no te han dado. Entonces, a veces pues es difícil el callar, ¿no? Callar, que hoy no está de moda. Hoy se habla mucho. Ahora estamos hablando mucho, pero bueno, va a ser se habla mucho y se calla poco. Entonces en el ejército también se aprende a callar, que muchas veces el hablar de más es la fuente de todos los conflictos, ¿no? Para la vida en general, no para la vida profesional.
¿Qué aprendes? Ese compañerismo que te hace que el que tienes al lado es tu hermano. Nosotros estuvimos 5 años en una academia general militar en régimen de internado, es decir, 24 horas. Yo recuerdo el primer año eran tan duros los estudios que yo salí de la academia a Zaragoza, estábamos en Zaragoza, a tomarme una caña 3 fines de semana en todo el año. Intenso, Los intenso. demás no es que estuviera paseando por ahí, es que estaba estudiando como si no hubiera mañana. ¿Y eran muy duros contigo? Sí, todos siempre. Mucha disciplina. No, es que claro, aquí entendéis disciplina, no. La disciplina en el ejército es una disciplina autoasumida. No, me refería a disciplina tuya, de decir, Sí, tengo que claro, estar estudiando, eso es lo que nos referimos. Eso es a lo que aprendes. Lo que aprendes es a verdaderamente superarte a ti mismo. Verdaderamente, si te interesa algo, tienes que luchar por ello. Ten en cuenta, nosotros éramos 10.000 para 300 plazas. Esa era la posición. Joder. Entonces, pues tienes que ser mejor que 9.700. Sí, Es es así. la realidad. Y ya está. Y realmente era más duro por otras circunstancias, porque la oposición duraba 1 año y 3 meses de oposición. No era me presento, examen, apruebo o no, que va. Era una cosa bastante más dura. Y entonces, pues claro, tienes que luchar mucho, ¿no?, para llegar. Y es una oposición de las más duras que existen dentro de la clase A, ¿no?, de la administración española. Y bueno, ¿qué te enseña? Bueno, pues que 3 horas de estudio no es nada, ¿no? Claro. Tú te metías 5, 6, 7 horas de estudio más las clases, ¿no? ¿Dormías poco? Sí, ya tenías ahí el fin de semana para dormir todo lo que pudieras. Sí, no, estabas de servicio, que eso era otra. Estabas en un régimen militar y entonces podías tener tus guardias, tus maniobras, tus cosas, ¿no? En definitiva, te hace ser una persona recia, es decir, muy resistente a la frustración, cosa que ahora también se ve poco, ¿no? En cuanto te vienen un poco mal dadas, pues se vienen abajo. Pero claro, es una profesión que eso es lo que busca. Claro. Eso es lo que busca y en eso es lo que forma. A que sea dura y que aguantes. Y eso está muy bien luego para el alma, ¿eh? Sí. Y para la vida en general. Para la vida en general. Sí, 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 sí. ¿Hiciste buenos compañeros, has mencionado? ¿Alguno que te sigas llevando, te sigues Hombre, en nos contacto vemos con ellos? todos los años, una vez formalmente nos reunimos en la promoción, los que vamos quedando, porque desgraciadamente ya hay bajas, y precisamente ahora el día 4 de diciembre vamos a tener Santa Bárbara, que es la patrona de los artilleros, nos vamos a reunir otra vez para celebrarlo, por supuesto. Es que realmente en un régimen tan duro, y pensar que de internado 24 horas al lado, pues no tienes compañeros, tienes hermanos. Claro. Les has contado tu vida y ellos te han contado la suya. Claro. Conocías su novia, ellos conocían a la tuya, sus inquietudes, sus penas, el fallecimiento de un familiar, que íbamos todos, por ejemplo, ¿no? En fin, que es una vida que hermana mucho y que dura para siempre. Dura para siempre. Nosotros, los militares, tenemos a gala que cuando nos encontramos con alguien que llevamos 20, 30, 40 años sin verle, es como si fuera ayer. Como si fuera estrictamente ayer. No ha pasado el tiempo. Sigue siendo tan amigo, sigue... Lo que pasa luego la vida, claro, nos va llevando va por ahí, cambiando, sí, pero, obviamente. pero sigue siendo el mismo sentimiento. Sí, el mismísimo sentimiento de camaradería, de compañerismo, de hermandad. Pues ahora pasando a la siguiente etapa, queremos hablar un poco de Thales. ¿Qué proyectos realizabas? Y bueno, ya lo has mencionado antes, pero si puedes detallar un poco más y de qué forma estabas involucrado. No sé si a lo mejor hacías un poco de ingeniería del software o eras más técnico. Puro teleco. Sí, no, fundamentalmente ingeniería software. Fundamentalmente. Sí, ingeniería software. A ver, nosotros trabajamos, bueno, yo, en el tiempo que estuve allí, 10 años y pico, estuve con un proyecto para el Ministerio de Defensa suizo. O sea que yo trabajo para los suizos, que tiene una particularidad, y es que el Ministerio de Defensa suizo se llama Ministerio de Defensa y Deportes. Es decir, el Ministerio de Defensa es el que lleva los deportes. Qué curioso. De hecho, Beckenbauer fue seleccionador nacional de la selección suiza y nada más llegar le hicieron coronel. Dijeron, tú eres coronel. Y entonces allí, en Suiza, la disciplina dentro de un equipo es una disciplina militar. Y el entrenador tiene
Evidentemente no le ponen 3 estrellas de 8 puntas, Hombre, pero claro. tiene consideración de coronel. Ujú. Y entonces toda la organización de todo evento deportivo corre a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros estamos construyendo un sistema de mando y control para Suiza que se tenía que probar en la Eurocopa de no me acuerdo qué año, que fue entre Suiza y Austria, una Eurocopa. Ujú. Y el sistema de mando y control, que teóricamente está creado para la guerra, pues también para ellos, para la paz. Entonces la prueba de fuego era, vamos a llevar la Eurocopa desde este sistema de mando y control. Que para el que no esté puesto en qué significa eso, pues un montón de pantallas con un montón de gente de con diferentes atribuciones, ¿no? Podríamos decir policía, guardia civil, protección civil, Cruz Roja, ¿no? Ujú, sí. Alcalde, Sí. allí lo que sea. Ujú. Y claro, todos coordinados para que si se producía cualquier evento, cualquier lo que sea, pues todos los que mandaban en la organización tuvieran una visión, lo que se llama una visión común, ¿no? De qué estaba pasando y dónde estaba pasando. De tal manera que se puedan articular los recursos necesarios para atender a esa incidencia de lo que sea, ¿no? Un accidente Sí. o lo que... Eso era muy importante porque, claro, ellos tenían un despliegue de recursos, donde ponemos los helicópteros de evacuación, donde ponemos los bomberos, donde ponemos, dependiendo del el evento deportivo que fuera, un partido de no sé quién contra no sé cuánto. Teníamos claramente localizada la afición. No es lo mismo una afición de la selección inglesa con sus hooligans Sí. que de que de los rumanos, que son gente muy tranquila y que Sí. todas esas tonterías que no lo son. Todo eso se tenía en cuenta. Bueno, y fue un éxito. Tuvimos 10 años trabajando en eso, ¿eh? Muy bien. Joder. Qué guay, qué guay. Sí, sí, era una cosa muy seria. Bueno, en todo eso, a mí lo que me tocaba es un sistema de simulación Ujú. para simular todo aquello sin necesidad de desplegar. El problema es que un sistema de esto, desplegarlo y ponerlo en servicio, es muy caro. Involucra Claro. mucha informática y muchas telecomunicaciones, con muchos vehículos y mucha distancia. Claro. Entonces eso es caro y muchas personas detrás. Entonces, ¿cómo podíamos adiestrar en el uso del sistema sin salir del centro donde lo estaba haciendo? Esa era mi misión. Es decir, un simulador que simulara incidencias, que simulara los recursos, las personas, las máquinas, todo. Esa era la parte mía. Y la verdad que me encantó primero porque en eso ya había pensado yo. Yo empecé en esto de la simulación propiamente dicha para adiestramiento de puestos de mando, empecé en el año 92, 93. 93. Perdón. Y ahí ya le estaba yo dando vueltas a que esto se podía simular, que no era necesario desplegar porque es muy caro. Con lo cual, cuando llegué a Amper, que ya era año 2003, pues yo tenía ya mucha andadura profesional en ese. Y entonces realmente puse en marcha las ideas que ya tenía. Y como allí yo era el tuerto en el país de los ciegos, era así, pues nada, se hacían las cosas a mi imagen y semejanza porque aquello pues funcionaba, ¿no? Evidentemente contando con un equipo estupendo que podía además seleccionar. Con lo cual no hay nada mejor que trabajar con un equipo que tú seleccionas, ¿no? ¿Crees que era lo más óptimo que tú estuvieses al cargo de todas las operaciones, por así decirlo, como has dicho? ¿O te hubiese gustado tener a alguien al lado que consultar o que decir, oye, mira, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Y que te dé su visión y sea como igual a ti en Sí, el cargo? eso pasa en todas las profesiones, se llama la soledad del mando. Claro. Es decir, cuando mandas, uy, qué bien mando, tengo todo el equipo, pero es que al final la responsabilidad y la decisión es tuya. Y la responsabilidad no se delega. Se delegan tareas, pero la responsabilidad no se delega. Y tú eres el responsable. Entonces, mandar es algo muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, a ti tener a alguien al lado, por supuesto, y además te lo buscas, ¿no? Tú tienes... Cualquiera que mande, lo que se busca son unos asesores. Uno no lo puede saber todo, pero tiene que buscar unos asesores que buscas en ellos. Pues buscas competencia y lealtad. Es lo que buscas, ¿no? Si tengo que trabajar en asuntos técnicos, pues gente técnicamente competente. Y lealtad, bueno, la lealtad en ese mundo es simplemente que, bueno, estás en la empresa y te debes a la empresa. Claro. Aparte que también había un componente confidencial en todo esto y tal, información reservada, en fin, que hacía la cosa un poquito más lenta, más difícil de trabajar. Pero tener a alguien al lado, sí, necesariamente lo echas de menos. Unas veces lo tienes y otras no, pero es así la vida, ¿no? Claro. Es así. A veces toca.
Y estuviste 10 años en Amper y luego hemos visto que tienes participación en parte de MATLAB, el programa de matemáticas, pero no sabemos exactamente el qué. ¿Cómo fue tu contribución a MATLAB? Bueno, a ver, yo participación dicho así parece que es que tengo acciones, no, hombre. no. No, pero participaste en desarrollo de alguna parte de MATLAB. Cosas, sí, algunas cosillas porque ya año 92, 94, cuando estabas metido en simulación, teníamos un problema muy grande y era que nosotros trabajamos con terreno digital. Terreno digital significa el terreno, pero que lo pueda manipular un ordenador. Claro. Una cosa que hoy, me parece muy normal y tal, pero entonces, pero en los 90, no. Claro, entonces teníamos que construir desde cero herramientas para manipular la cartografía digital. Y en nuestro caso, algoritmos de localización. Necesitamos también, es decir, vamos a llamar así, en el campo de batalla las unidades se mueven, pero se ven y no se ven, se localizan o no se localizan, y eso de qué depende, pues de los medios que tenga la unidad, de lo que ocupa en el terreno el enemigo, de la meteorología, de la orografía, de la vegetación. Sí, que hay un montón de variantes. Sí. Un montón y además cambiantes, ¿no? Porque claro, se mueve. Bien, pues algoritmos de localización, en eso fue lo que estuvimos trabajando y en su momento se le presentó una de estas ferias internacionales que hay, bueno, pues vinieron algún americano y dijo, ostras, esto es interesante y tal y cual, ¿no? Y esa fue la aportación, que es humilde, ¿no? Pero realmente no fue una aportación a MATLAB, fue que teníamos un problema, lo resolvimos y bueno, y ahí quedó, ¿no? Y ya está. Y bueno, yo uso MATLAB, sí, pero es que MATLAB lo que ha hecho ha sido resolverme problemas. Claro, o sea, es una herramienta muy útil. Lo llevo muchos años usando porque me ha resuelto problemas. Y si me ha resuelto problemas, ¿por qué voy a decir que no? ¿Hay otras herramientas? Claro que sí. Matemática, está por ahí, GeoGebra, todas las que queráis, que todos uséis vosotros pensando que MATLAB no puede. Pues, bueno, pues MATLAB es una más. Muy potente, sí, las 10 primeras empresas del mundo de ciencia y ingeniería usan MATLAB, ¿no? 15.000 universidades en todo el mundo, o sea, por algo será. Sí. Y sí, también a nivel a lo mejor más bajo, como lo que hacemos en clase, a lo mejor puedes usar uno u otro, pero algo más grande, con más cualquier datos. científico de hoy en día, físico, matemático, necesita MATLAB, yo creo. Sí. Además que ahora mismo yo creo que llevan por 90 toolboxes, es decir, 90 especializaciones de las herramientas. No, es una pasada, lo que puedes hacer con MATLAB. No da para una vida, da para 2 o 3 vidas. Estudias eso. Lo que pasa es que, bueno, cuando afrontas un problema y dices, anda, pero es que tiene comunicaciones inalámbricas y además colas y tal, bueno, pues mira, aquí tengo una toolbox y aquí tengo otra, ¿no? Claro. Y a mí me ha dado muchas satisfacciones y la idea de meterlo en la universidad y estudiar con MATLAB viene de el muy deficiente grado de formación matemática del bachillerato. Nos encontramos con alumnos que es que a duras penas saben operar. Ya han pasado su bachillerato y tal, entonces puedes hacer con la dos pandemia cosas. Ahora, con todo el tema de, claro, has faltado 2 años de bachiller y los has pasado porque, bueno, había que pasarlos de una manera o de otra, pero claro, llegas a la universidad. Sí, y tú dices de pandemia, pero yo digo antes de la pandemia. O sea, que le echamos la culpa a la pandemia porque a lo mejor nos pilla, ¿no? Nos metemos debajo del paraguas de la pandemia y ya estamos como justificados. No, la realidad es que las matemáticas en el bachillerato, estoy generalizando, por supuesto, pero muy mal. Entonces llegamos aquí y entonces, ¿qué le hace daño a un profesor de matemáticas así en genérico en la universidad? La heterogeneidad del alumnado. Que hay alumnos que lo han hecho muy bien y que saben, y otros que es que su problema viene de muy atrás. O sea, no es un problema de espacios vectoriales ni de matrices, no, es un problema ya algebraico, ¿no? De saber despejar. Bien, entonces, con eso hay que lidiar. Metimos MATLAB, ¿por qué? Porque nuestra experiencia de las matemáticas a mano era catastrófica. Catastrófica. Entonces, es que no había ninguna formación en de verdad meterse en harina y echar horas delante del papel y lápiz. Bueno, pues vamos a ver MATLAB, que nos eche una mano, que si hay que derivar algo, pues que derive MATLAB, ¿no? Claro. Hay que integrar algo, pues que integre. Hay que multiplicar 2 matrices porque lo haga MATLAB, porque como se lo ponga a estos chicos, me los cargo a todos. Y aquí me cargo a casi todos, por lo menos hemos ganado el casi. Claro. ¿No? Hemos ganado algo. Sí. ¿A qué crees que se debe que no haya ese nivel de
de matemáticas en el bachiller, o que los alumnos, muchos de ellos, no lleguen con un buen nivel de matemáticas? ¿Aquí hay demasiado temario en matemáticas o que se explican mal las matemáticas? No me creo que los profesores de matemática del bachillerato sean malos, no me lo creo. Entre otras cosas, conozco algunos y son buenos, pero el problema es mucho más profundo. El problema es qué pasa en las aulas del bachillerato. Eso es el problema. Si falta respeto, si hay follón en clase, si hay indisciplina en clase, entonces el profesor de la hora que tenga de clase o la que sea, 2 horas, se pasa la mitad mandando callar, diciendo a aquel idiota que se siente, al otro que deje el móvil. No se da el temario completo porque es que es imposible. Claro. Es que es imposible darlo porque estamos perdiendo la mitad de las horas lectivas en tonterías, cosas que no debían ser. Entonces, el fracaso no es matemático, el fracaso es en lengua. Nos vienen a la universidad, o venís a la universidad, haciendo unas faltas de ortografía que te hacen llorar. Tenéis un problema gravísimo de comprensión lectora. Es decir, que leéis un texto y no leéis bien, no entendéis lo que estáis leyendo. Todo eso, ¿de qué viene? De unas aulas en el bachillerato que no, y digo la ESO, bachillerato, que no hay, se ha roto el principio de autoridad. Y entonces el profesor da lo que puede, hace lo que puede, y luego encima tiene que aprobar a lo que sea, porque es que si no, encima le van a llamar la atención. Claro. Con lo cual, con que sepas hacer la O y te dan el canuto para que lo hagas, pues ya venga, progresa adecuadamente. Sí. Es así. Sí, y los profesores están deseando hacerlo mucho mejor y que sería el ideal, ¿no? El ideal de un profesor que es: entran unos alumnos callados en clase con su cuaderno abierto, con no sé qué, tomando nota y levantando el dedo, y que toda la hora sea ciencia. Ese es el ideal de un profesor, pero no es así. Por tanto, perdemos el tiempo miserablemente mandando callar, deja el móvil distraído, yo qué sé. Y luego eso también nos crea que no hay hábito de estudio. Claro. O sea, a la universidad se tiene que venir con el hábito de estudio ya puesto. Es decir, meterte 3-4 horas de estudio todos los días tendría que ser lo normal. Y aquí, bueno, 3-4 horas, ¿que dónde vas? No quiero ser premio Nobel, como me dijo uno. 3-4 horas, no queremos ser premio Nobel. Yo, no, graduado. No premio Nobel, graduado. Sí, en algún podcast lo hemos dicho. En la cámara. Ya cansamos las orejitas. Justo con lo que acabas de decir, en el podcast 0 que explicamos un poco nuestra etapa universitaria, decimos que si a ti te mandan un trabajo para dentro de 3 semanas o un examen para dentro de 3 semanas y no llevas al día la asignatura o no empiezas a estudiar en ese momento o a hacer el trabajo, lo que pasa es que se te acumulan muchas cosas, porque dices, vale, estas 2 semanas estoy tranquilo, me lo veo un poco por encima y luego la tercera, que tengo toda la semana. Pero es que a lo mejor llegas a semana y te mandan 2 trabajos más y otro examen para la siguiente, claro. Y se te acumula todo y no... Sí. Esa organización que ahora la tienes, porque nosotros ya llevamos tiempo en la carrera, pero que de normal entras y no la tienes, es muy importante. Sí, nosotros nos conocimos y tuvimos la suerte de que todos entramos y con la misma mentalidad. Desde el primer momento, sobre todo, teníamos mucho miedo y empezamos a estudiar muchísimo desde... Sí, claro, y por eso estáis aquí ahora. Exacto. Habéis creado un proyecto, tiráis para adelante, habéis ganado un premio, ahora lo habéis patentado. ¿Por qué? Pues porque vosotros os habéis creado un propio espíritu de superación. Claro. Sí. Eso no se improvisa, eso se va mamando desde el comienzo. Claro, que eso no significa que hayamos aprobado todos desde el primer momento. Exactamente. No, el primer examen, caímos todos como piojillos, claro que sí. Sí, pero no sé. Julito aprobó. Exactamente. Bueno, cambiando ya lo siguiente, cambiando un poco el tema, para todos aquellos chavales que estén en el bachiller y vayan, por ejemplo, a Aula, la feria de IFEMA, que es de todo tipo para obtener información de las carreras y tal, ¿qué es la ingeniería del software para ellos? Porque generalmente le explican como, bueno, es un poco de informática, con un poquito de teleco, con un poquito de ADE, con un poquito de... Pero la ingeniería de software es algo muy importante y es algo propio. Entonces, según tus palabras, ¿qué es ingeniería de software? Con tus palabras no, joder, tenemos toda una asignatura. Te voy a poder... Bien, la ingeniería de software, ¿qué es? Pues mira, la ingeniería del software es aprender a hacer bien las cosas en informática. Hacer bien las cosas. Hay mucho francotirador que le cuenta no sé qué y enseguida se pone al piano, o sea, al teclado, a hacer programitas y no sé qué. Y lo prueban 27 millones de veces porque ahora casca aquí, ahora casca allí. Entonces, ingeniería de software es la asignatura que te dice, deja el teclado,
Coge papel y lápiz. Lee o vamos a poner por escrito lo que quiere el cliente. Y lo vamos a pensar bien. A ver qué quiere, cómo lo quiere. Y empiezas a pensar, pero con papel y lápiz. Eso es lo que te enseña ingeniería de software. Y ahí van saliendo, evidentemente, hay metodologías, hay técnicas, hay de todo lo que queráis para ayudarte en ese camino de pensamiento. Pero si no te paras a pensar, pues entonces lo que vas a hacer es un software churro o un software que tenía que tardar 10 meses y tarda 20 de errores, etcétera. Sí, que ahorra mucho, tanto tiempo como costes. Claro, y responsabilidades luego, porque yo os decía en clase, y ahora lo repito, que el vendedor en una empresa de software es el ingeniero. ¿Por qué? Porque es el que entrega el producto. Y si el cliente no está contento, al que va es al... Oiga, esto no funciona. En un Corte Inglés, si no te gusta el reloj o no funciona, vas a la dependienta que te lo vendió y se lo entregas. Entonces, si el ingeniero hace mal las cosas, pues el producto está mal hecho. Y no, échale la culpa, no, es que el comercial me dijo, no, es que han cambiado la versión del compilador. No me cuentes tu vida, está mal. Punto, está mal. Entonces, la ingeniería de software te enseña a pensar para hacer las cosas bien, porque no hay otra forma de hacerlas. Claro. Tenemos a muchísimo informático por ahí que no hace las cosas bien. Y se escuda en, yo qué sé, en el grupo, en la empresa, en los retrasos propios del cliente, en la falta de comprensión de lo que quiere el cliente. Lo que se suele decir, excusas de mal pagador, ¿no? No, tú no has aprendido a hacer bien las cosas. Y para hacer bien las cosas, papel y lápiz lo primero. Y si lo tienes todo ya muy claro, entonces ir a máquina es muy rápido. Entonces, vamos a aprender a pensar. Pensar que va a ser por lo que nos paguen. Y si no sabes pensar, vas a durar 10 minutos en la empresa. Porque o te van a bajar de categoría y te vas a poner a otra categoría laboral que no tiene nada que ver con un graduado superior. Claro. Y ya está. Entonces, bueno, te vas a ir a una empresa que dices que eres informático, pero realmente estás haciendo otra labor diferente de la informática. Y es así, es así. Entonces, si no sabemos pensar, te has equivocado de profesión. Y aquí te enseñamos a pensar, a pensar. Horas, mirando un papel, escribiendo, tachando, haciendo circulitos, flechitas. ¿No? Sí, horas. ¿Y cómo crees que ayuda la ingeniería de software a un proyecto? Por ejemplo, imagínate, tienes un proyecto ahora y lo haces sin usar ninguna metodología, como has dicho tú, a pelo, venga, me pongo a programar, o usando una metodología, leyéndolo, pensando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo crees que ayudaría ahí? Bien, depende, casi depende de la edad. Es decir, si a mí ahora me ponéis un problema, el vuestro, seguramente cogería poco papel y lápiz. ¿Pero por qué? Porque yo ya estoy formateado. Claro. Ya me han formateado a bajo nivel y yo ya pienso estructuradamente, yo ya veo los procesos de Lego, veo las tablas, veo la organización de los datos, lo veo. Entonces, joder, es que tú no has hecho dibujitos. No, es que no necesitas. No necesitas. No sé hacerlo. Está en tu cabeza ya. Claro. Entonces yo os decía en la asignatura que aquí estamos aprendiendo a hacerlo a forzar, pero ¿para qué? Para que se nos quede en la cabeza. Esta es la forma de pensar. Entonces no necesariamente un buen profesional no está todo el día haciendo dibujitos, pero veréis como un buen profesional siempre tiene papel y lápiz al lado, siempre. Ahora escribirá mucho en el ordenador, pero de vez en cuando se para y empieza a pintar ahí, empieza a hacer un esquema porque no lo ve claro, una matriz de no sé qué, a ver si... Porque él sabe lo que tiene que hacer, pero se ha puesto complejo. Mejor vamos a pensar. Se revela un poco el programa. Bajamos el papel y luego ya... Claro, pero él detecta que eso va a ser complejo y por eso va al papel. ¿Pero por qué? Porque lo ha hecho así. Le han enseñado a hacerlo así. ¿No? Detectar procesos, detectar... esto no va a funcionar. Y si... Y se te van ocurriendo... Y si... ¿no? Entonces ya, con una asignatura como ingeniería de software, te formateamos a bajo nivel para que luego no haga falta que lo hagas a mano tan formal como yo lo pido. Claro. Te va a salir solo. Vas a pensarlo sin querer, ¿no? Sí, porque mucha gente se piensa que en cualquier ingeniería se va a meter y va a ser, por ejemplo, ingeniería informática. Solo voy a picar código. Ingeniería de teleco, voy a estar siempre cacharreando. Pues a lo mejor no, a lo mejor te van a poner, que es lo más normal, y es, yo creo que el uso de una ingeniería que te pongan una mesa a pensar un problema que hay mucha gente detrás y mucho dinero y tú lo que vas a hacer es solucionarlo de una manera eficaz y que no te consuma. Claro, no te van a poner a hablar con un cliente. Claro. A extraer lo que él quiere. Y el cliente te lo va a contar de cualquier manera y eres tú el que vas a tener que poner orden
en Exacto. todo eso que te ha contado que y sea hacerlo de nebulosa. una manera algo clarito para que lo entiendan los de atrás, ¿no? Claro. Y eso te va a tocar a ti. Sí. ¿Quién lo va a hacer si no en la empresa? ¿Quién? ¿El de Claro. contabilidad? ¿El financiero? ¿El comercial? No, ¿eh? Llamarán a un ingeniero. Oye, mira, a ver qué quiere el cliente. Y tú te vas con una libretita, un lápiz y a ver qué quiere el cliente. Para ti, Sí. en informática, ¿qué caracteriza al buen ingeniero informático? Hemos dicho que obviamente todo tomárselo con calma, analizarlo, entender todos los procesos, pero ya laboralmente, cuando vas a una empresa, ¿qué marca la diferencia entre el buen ingeniero y el chapucillas, por así decirlo? Yo diría, así en genérico, la seriedad. Es decir, ¿seriedad qué significa? Seriedad significa que te comprometes con el problema o con el cliente a hacerlo bien. Eso es seriedad, hacerlo bien. Entonces, un buen ingeniero, yo no diría un buen ingeniero de informática, un buen ingeniero en general, tiene que sobresalir en seriedad. Sobresalir. Que ya digo que es comprometerse con el trabajo para hacerlo bien. Porque tiene interiorizado que las cosas solo se pueden hacer de una manera, que es bien. No, lo a mediocridad no le vale. Entonces, esa seriedad se adquiere pues con muchas horas de trabajo. Porque si eres un esforzado estudiante que te has metido a diario 4 o 5 horas de estudio, la primera virtud que aflora en ti es el silencio. Es decir, hablas poco. Porque estás acostumbrado a pensar más, porque tienes muchas horas detrás de pensar, solo pensar, y hablar poco. Y entonces, hablar poco es muy bueno, porque entonces escuchas más. Y cuando te sientas con un cliente, lo que necesitas es que hable él. Y tú escuchar. Luego llegará el turno de preguntas, analizarás lo que ha dicho, subrayarás lo que no entiendes y entonces preguntarás, pero no interrumpes. Tú cuenta y le vas viendo. Pero eso se adquiere porque estás acostumbrado a callar y a pensar. Si eres un chisgarabís que estás todo el día con el WhatsApp, Spotify, no sé qué, no sé cuánto, jajaja, copio la práctica al amigo, me la devuelve, jaja, jiji, pues al final eres muy mediocre, suponiendo que lo llegues a ser, serás un ingeniero muy mediocre, porque no has ejercitado la virtud de la atención, la virtud de la concentración en lo que te están diciendo, ¿no? Así que yo creo que esa sería la mejor característica que podíamos sacar, ¿no? Bueno, entramos en nuestra zona de debate, que intentamos hacer como un pequeño debate del tema, y te íbamos a preguntar qué No porcentaje estoy de crees... acuerdo. Era debatir, ¿no? No estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué porcentaje crees que influye usar una metodología u otra en un proyecto software? Sí. Es decir, como por Sí. ejemplo... Es una pregunta, sí. Bueno, pues si quieres matízala, pero creo haberla entendido. Era simplemente, por ejemplo, si damos mucho Agile, damos mucho Scrum, ¿cómo afecta a incorporar a lo mejor una metodología Scrum en un proyecto software? O a metodologías ágiles. Sí, ¿cuánto porcentaje crees de todo el proyecto que... Bueno, a ver, es que para contestar tendríamos que matizar un poco. Primero, ¿estoy solo o cuento con un equipo? Si cuento con un equipo, si estoy solo, olvídate de Agile y Scrum. Claro, eso es. No, que no, ya no, que eso- Por ejemplo, nada que hacer ahí. imagínate, volvemos hace unos años atrás y estás en nuestro proyecto Sí. y vamos a empezarlo y La aplicación. decidimos usar cualquier metodología de software o hacerlo a velo, en plan, como hemos dicho antes. ¿Qué haría yo con vosotros dentro de hace 3, 4 años Sí. cuando se os ocurriera? Sí, ¿qué porcentaje crees que influiría usarlo? Fuera máquina, fuera móviles, fuera todo, papel y lápiz, pizarra. Y vamos a pensarlo hasta el último detalle. Papel. Vamos a pensar qué queremos. Luego ya meteremos sensores y ya veremos si es Bluetooth o no, o qué, o bicicleta. ¿no? Para pensar. Y a lo mejor, si pensamos tanto, a lo mejor no, estoy seguro, si pensamos tanto, tendremos muy claro lo que tendremos que hacer en cuanto a software. Y a lo mejor el software pues es una porción muy pequeña, no Sí, es o sea, para tanto. Y nos sí. sale casi solo. Y identificamos muy bien el problema. Idea de cómo coger la señal por Bluetooth. Ya hemos identificado un problema, no lo he visto nunca, me llega una señal y eso cómo lo proceso. Ya tenemos subrayado allí en qué me tengo que formar, a quién tengo que preguntar. Almacenamiento, tengo mucho almacenamiento, poco. Si es mucho, ¿qué? ¿En la nube o desbordo el móvil? No, sí. Todas esas preguntas nos van a salir, pero porque nos hemos sentado, nos hemos puesto delante de una pizarra y hemos empezado a escribir. Y le damos vueltas ahí, estamos 2 semanas pensando.
porque ya tenemos una idea y pensamos. Y después, casi os diría que me da igual qué metodología hagamos. Me da igual. Porque lo hemos entendido tan bien el problema, sabemos tan bien lo que queremos hacer que somos capaces de repartirlo. Julián, te ha tocado Bluetooth. Olvídate del resto, tú tienes que ser el experto en Bluetooth. Y lo vamos a hacer en Java, no, en Fuzz, en Flash, da igual. Alguien nos dice, no, es que tiene que ser esto. No lo sabemos ninguno. A estudiar. Exactamente. Claro. Y nos ha salido ahí. Y tenéis la inmensa suerte de que es un software para vosotros, que sois los clientes y los desarrolladores y la empresa. Luego os ponéis vosotros los límites, Claro. os ponéis los requisitos. Y si os queréis hacer trampa, allá vosotros. Claro, solo te Y- perjudicas a ti. Claro, ¿entendés? Lo voy a hacer en no sé qué lenguaje porque es el que se me da bien. Mm, Chico, no seas tonto, a lo mejor no es el ideal para esto. claro. Y os habréis preguntado y respondido a muchas cosas. ¿Esto va a ir en una tablet? No, solo en móviles. Los dos tipos de móviles. Ay, ¿cómo se...? No sé quién se pone a estudiar a ver cómo se descarga una aplicación para Sí. Android o para tal. ¿Por qué no lo sabe? Claro, justo Claro, lo hemos hecho Pero este todo año. eso Sí, sí. sale en una salita con una pizarra y pegas con papel. Exacto. Efectivamente. Llevamos, y que son 2 semanas de trabajo. Y ahora, luego nos luego distribuimos pa'lante. nos distribuimos el trabajo como haga falta. ¿no? Sí, porque justo el primer año nos pasó que perdimos un montón de tiempo. Eso que era un Sí. prototipo súper básico. Claro. Y el segundo al principio más de lo mismo, pero a partir de segundo cuatrimestre del año pasado y este año con el tercer prototipo, casi que hemos estado más tiempo pensando ¿Qué que otra cosa? trabajando y picando código, vaya. Claro, es que vosotros hacíais prototipos que solo servían para validar una idea. Efectivamente. Claro, Vosotros efectivamente. creíais que, no, ya tenemos el software, aquí lo vendemos, nos patentamos. No, No, os estáis enterando vosotros mismos de que iba el festejo. Claro, Eso es. Claro. Y eso os habéis tirado 2 años, que pueden haber sido menos si Sí. nos hubiéramos Sí. sentado, pizarra. Claro. Sí, Claro. seguro. Pero ha sido bonito porque lo que buscamos que es la experiencia. Claro, O sea, exacto. ahora justo. hemos visto cómo es, entre muchas comillas, un proyecto que realmente hay que pensarlo, hay que ir con calma y que si ya sabemos cómo hacerlo, si tuviésemos que rehacerlo, podríamos haberlo hecho en menos tiempo Claro. y más efectivo. Pues Ya que es un debate, te diría que la experiencia está sobrevalorada. La experiencia, si no conlleva un aprendizaje, Exacto. Claro. yo, si me caigo por un balcón, el aprendizaje. ¡Qué experiencia, eh! Solo 2 piernas. Increíble el hospital, El ¿no? aprendizaje, no te subas a la barandilla, idiota. Exacto, Pues eso. Entonces vosotros tuvisteis la experiencia y tal, pero es que esa experiencia detrás Hay que hay aprender un de ella. aprendizaje. Claro, Sí, eso es sí, lo Es importante. decir, No, ay, sí, que igual sí. teníamos que haber pensado más esto. Que igual hemos echado demasiadas horas efectivamente. al teclado, porque el teclado es muy agradable. Es muy gratificante. Cuando dominas mínimamente la programación, te apetece programar. Exacto. Claro, Y te te ponerte gusta. a ello. Nos Claro, pasó sí, eso. sí. Primero No, pensábamos que sabíamos de todo, pero no sabíamos nada. Luego llegó Oscar y hizo ¡pa! Sí, pues, sí, justo Dani también nos ayudó mucho con eso, que vino en segundo, nos ayudó porque vino y dijo, ¿qué estáis haciendo? Esto no sirve para nada, Estáis esto locos, es un estáis prototipo del cartón piedra, que Sí, mira, esto no sirve porque tiene mucho cable, esto en un supermercado que te vas a gastar mucho dinero, esta presentación no sirve porque no estás enfocando bien el problema. Si eso no nos hubiese pasado, si no hubiésemos fallado, Claro. tampoco hubiésemos conseguido la Recordad que yo os experiencia. decía, no hay problema fácil. Exactamente. Lo habéis probado en vuestras casas. Sí, sí, Sí. sí, tal cual. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues pasando ya al último tema, un tema más picante que tenemos. que- Toma. Ya hemos hablado un poco de que hay gente que llega con falta de base a la ingeniería, pero ¿por qué hay tanta baja, sobre todo en cálculo y álgebra, que mucha gente dice, el cálculo es que he suspendido álgebra, es que esas son muy complicadas? Porque nosotros en primero creo que éramos 40 en clase, no sé si acabamos 20 o algo así, éramos 3 clases, ya somos 2. ¿Por qué esa leyenda negra que tiene Sí, cálculo porque- y álgebra? Hombre, a ver, las leyendas. A ver, si por ejemplo haces bien la asignatura y la pruebas, no se lo cuentas a nadie. Sin embargo, el que la suspende tiene una imperiosa necesidad de autojustificarse. Sí. Y entonces, ante sus compañeros nuevos o el de al lado, le echa la culpa a lo que sea, ¿no? Es de humanos equivocarse, pero más humano es echarle la culpa a otro. Y entonces llegan al segundo con la asignatura suspendida. Es que maldad, y maldad, como no se puede defender, le echaban la culpa. O es que no, simplemente que no has estudiado. Claro. Que no has estudiado. Porque la experiencia me dice que cuando ya ves las orejas al lobo y llevas 3 años con la asignatura y estás viendo que se te acaban convocatorias, la gente se pone a estudiar y ¡oh! Aprueba. Claro. Vaya por Dios.
yo se lo decía, bueno, pues haberlo hecho al principio y te ahorrabas todo este sufrimiento. Entonces, no, son leyendas y eso asusta mucho al nuevo. El nuevo viene ahí de su casita, mamá, papá y tal, de pronto, ese es un ogro, vas a suspender, aquí no aprueba nadie, ese lleva 5 años, ese lleva 8. Claro. Y digo, bueno, esos llevan 8 y llevarán 22 si no se ponen a estudiar. Desde el primer momento. Claro. Entonces, cuando haces ya las primeras prácticas, si no la copias, porque ese es otro virus que hay, ¿no? El de copiar. Eso, El es un COVID engaño. del plagio. Y eso se identifica fácil, vamos, todos los profesores nos lo han Claro, dicho. a ver. Vale. Coger el trabajo el año pasado, le hacer 4 cositas, pero... Yo este esas año 4 que he hecho cositas- una práctica antiplagio, que es, la hacemos en clase individual y a cada uno un problema diferente. Y ya está. Ha muerto como chinches. Claro. ¿Quién ha aprobado? Los que se lo habían currado. Para problemas simples. ¿Y quién no? Pues el que ya estaba allí pensando... También para ello estaba el examen práctico realmente. Claro. Para darle chicha ahí y para adelante. Claro, entonces el que haya currado a lo largo de eso, ha hecho sus prácticas, de verdad las ha hecho él, no sé qué, se entera de la fiesta. Nadie me ha dicho nunca que el examen era muy difícil. Nadie. No pongo exámenes difíciles, no los pongo. No tengo ningún interés en tumbar a la gente, al contrario, para mí es un problemón. Vengo de este fin de semana así largo con el lunes, el martes y tal, me he corregido 480 problemas. Joder. Qué valor. Hay más gente que en la guerra. Y entonces cada uno me entrega sus problemas en su práctica, pero me los tengo que corregir. O sea que para mí sería mucho mejor que hubiera más aprobados. Claro. Pero también tengo que ser honrado conmigo mismo, ¿no? Y con la universidad. Claro. O sea, aquí me han puesto para que os enseñe. No os lo puedo regalar, porque si no convierto esto en un seminario de matemáticas, oye, además de acceso voluntario. Y acabamos antes, ni sufrís vosotros, ni sufro yo, pero ¿qué? Engañamos al los padres que pagan la matrícula y a la sociedad, porque estamos dando títulos de chichinabo, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo eso, el ser muy mecánico no te ayuda, porque si te pone un problema diferente no lo vas a saber solucionar. Es que enfrentarte a varios diferentes y no coger una mecánica, simplemente aprender lo que es el Una temario que forma te de dan. pensar. Claro. Claro. Sí, justo, porque el examen, al menos en el instituto puede ser que te lo pongan como ejercicios que has hecho, pero en la universidad, vamos, no nos ha entrado un examen que sea parecido a... Tal cual. O sea, del mismo nivel sí, pero es un Pero problema completamente enfocado distinto. a otra... Claro. Tú- Enfrentarte a problemas nuevos difíciles. Tú siempre aplicas la misma exigencia en todas las asignaturas, tanto informática como matemáticas, aunque sé que es primero con tercero y es diferente, pero la exigencia es siempre la misma. La misma. Porque soy exigente, Sí, hay que decirlo. eso lo hemos comprobado. Pero Cuadra. porque tengo experiencia, ya tengo años. Entonces, cuando yo echo la vista para atrás y pienso en mis profesores, desde que era niño hasta ahora, ¿de quién me acuerdo? De los que te dan... De los que me dieron Los caña, exigentes. claro, de los que me dieron cera. Ujú, Me dieron cera, eso sí, con justicia. claro. Entonces me dieron cera y aprendí mucho. Yo me acuerdo en lo que era entonces mi quinto y sexto de bachillerato, que eso pues era entonces esto, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, ahora más o sí, menos, más al o cambio. menos. Sí. Tuve unos profesores de matemáticas que entrabas temblando a clase. Mm, No que te pegaran y tal, sino la autoridad que tenían y lo que hacías y lo que tal, y que te suspendían y que repetías curso y patatín patatán, imponía, pero eran extraordinarios. O sea, yo aprendí a derivar en quinto y a integrar en sexto, pero integrar, yo tengo en casa más de 2000 integrales hechas por mí. Entonces, así aprendes, pero que te la pedían. Y, claro, sí. y las tenías que saber hacer y Claro, se las suspendían. Ten en cuenta que en mi profesión militar, en la Academia General Militar, con una sola asignatura suspendida, repetías todo el curso. O sea que fíjate lo que te jugabas. No es que he suspendido, me voy a septiembre. No, repetías todo el curso con todas las asignaturas otra vez. No había convalidaciones, no te guardaban nada. Entonces te jugabas la vida, pero bien jugada. ¿no? Sí. Y de hecho tengo muchos compañeros que son de promociones siguientes porque fueron suspendiendo y se iban quedando atrás. Claro. Joder. O sea que el nivel de exigencia era muy, muy grande. Y entonces yo intento practicar eso. Yo soy exigente. Y hay que estudiar. Claro. No soy antipático, o creo no serlo. En clase no. Pero lo que no voy a hacer es te voy a probar porque es que me das pena, Claro. mira qué tal, pobrecito, se esfuerza.
Pues claro que te esfuerzas, joder. Claro. Perdón. Eso me recuerda siempre a una profesora que decía, con la profesora de biología, siempre decía justicia para el que ha estudiado y suerte para el que no. Entonces siempre tiene la muletilla al final del examen y todo el mundo que se acordaba de la muletilla, porque el examen no se acordaba. Entonces, estaba gracioso. Bueno, yo creo que... Había una pregunta más. Ay, sí. Ah, sí, Sí, la antes de... de terminar, yo antes os habla el tema de la disciplina. ¿Creéis que hay alguna manera de poder impartirla a los alumnos? Porque hay muchos que lo cogen de manera propia. Pero, ¿crees que hay alguna manera de decirle a un alumno, oye, es que tienes que ponerte porque es que te va la vida en ello o cualquier cosa? A ver, la disciplina, para ser disciplinado lo tienes que vivir. Entonces el problema, la universidad es un poco tarde. La disciplina es la disciplina normal, ¿no? El señor sí señor de las películas. Una disciplina de que, oye, como, me relajo un poquito, me pongo a estudiar y no me levanto hasta las tal, me madrugo y de verdad me levanto a la hora que suena el despertador, voy a clase e intento llegar a la hora y que no tal. Esa disciplina se vive en la familia. Lo que nos están fallando son las familias. Las familias, pues por esa necesidad ahora que hay de que tanto la mujer como el hombre trabajen, porque es que si no, no se puede hacer frente a los gastos, dejan a los hijos muy sueltos y entonces empiezan a hablar de una dedicación, digamos, un tiempo de calidad. Yo es que a mis hijos les doy, como no puedo estar mucho con ellos, el tiempo que estoy con ellos es tiempo de calidad. Eso es un error. Los niños, estoy hablando de niños, no universitarios, niños necesitan cantidad de tiempo, no calidad de tiempo. Bien, eso no se da, muchas familias fallan ahí, no las voy a juzgar porque son los tiempos que nos ha tocado. Entonces, claro, cuando un padre o una madre llega a casa cansado de todo un día de trabajo, ven al niño, lo que no quieren es regañarle. Lo que quieren es darle besitos o yo qué sé, o leerles un cuento. Claro. Entonces, si ha hecho algo mal, no le van a regañar. Entonces el niño se va acostumbrando a que sus límites naturales se van ensanchando. Anchas Castilla. Si eso llegamos al colegio, resulta que en el colegio el profesor es muy exigente y luego llegan los padres y van a protestar porque el profesor es que suspende mucho. El profesor acaba levantando el pañuelo y se rinde. Claro. Y que voy a tener yo una bronca aquí con el jefe de estudio, con el director, porque me vienen familias a protestar, a hacer puñetas, a aprobaros todos y vámonos. Y todo eso va destruyendo esa autodisciplina que debes tener. Porque sabes que si tengo algún problema, alguna dificultad, viene papá, mamá, el profesor, el director, el jefe de estudios, el SUS, un corda, a solucionármelo. Llegas a la universidad y es lo que has vivido. Entonces te dicen que estudie y tal, que porque yo le coja la mano por el hombro, tío, de verdad, estudia, ¿me va a hacer caso? No, no tiene esa costumbre. Entonces tenemos dos formas de aprender. Aprender conscientemente, voluntariamente, por la lo que buena se nos enseña, o que nos vayan sacudiendo estacazos hasta que digamos, joder, pues voy a tener que salir de aquí estudiando. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la universidad? Sí. Y no tenía que ser así. Los suspendidos tenían que ser los menos. Y además tenía que ser suspendido solo por capacidad. Vamos a ayudarle porque es que no lo ha visto esto, pero no por vaguería, simplemente, porque no te han formado. Entonces es un poco tarde para resolver esto. Aquí solo resolvamos hasta cazo. Suspende hasta que te canses de suspender. Les ponemos a poner ladrillos en la nueva obra. Exactamente aquí. Por obras que no quede. Exacto. Pues Vale, Pues nada, eso pasamos era a la mi sección pregunta, de gracias. la libreta y la Sí, foto. libreta y foto. Tenemos una libreta en llama- la que si todos los puedes llamar invitados nos al ponen Un pues, hola. Nada, sí, una dedicatoria. una que la dedicatoria. y ponen- luego echamos una foto con la Polaroid y la pegamos. Sí, Sí. La intentamos pegar porque hay algunas que no están pegadas. Sí. cuesta un Pásale poquillo. la- pero Sí, vamos. perfecto. Si coge la libreta, Pedro. Boli tienes, he visto que has traído. Bueno, es lápiz, así que pues coger un cógete negro o azul. Dile qué parte es, que no me acuerdo cuál era. Ya. Tiene que no ser la- Sí, trae, déjala la aquí. última que te he escrito, ¿no? Sí. Aquí. En Aquí. esta y aquí pegamos la foto. Muy bien, estupendo. ¿Seguimos grabando esto? Sí, luego luego en edición hacemos magia. Sí, y luego ya está, falta no te preocupes. despedir y ya está. Cuida el trípode, Sí. Sí, no abras mucho la puerta. Sí, y tiras primero ahí. del objetivo. Primero ahí. Tira del objetivo. Que hemos Ahí, puesto. ya está. Sí, ahí Sí. para la foto. Vente para acá, Ignacio, si quieres. Puedes quitártelo. Hacemos la foto. ¿Sabes para acá? Que yo es que aquí tengo la cosa esta. Intenta fundarme. Madre mía. Si sale mal, te la cago. Mira, Y ahora A la cámara para luego YouTube la miniatura. Sí.
Y ahora hay que agitar eso. Me vuelve el técnico. Nos haces un DFD ahí en un momento. Sí. ¿Vale? Entonces, Me lo he pasado bien. Un pseudocódigo. Sí, tienes que darle bien. sí. ¿No tienes hoy dato revelador, Guillermo? No, ¿Hay no TikTok tengo. revelador hoy? No tengo. Ah, bueno, sí, tengo uno. ¿Cuántas veces crees que puede doblarse un papel A4? Una hoja de papel. Creo que son 7. Son 7. Son siete. Pero es Sí, que sí, sí, es 7 exagerado es eso. el tamaño de un cuaderno. Pero es que Sí, si sí, lo sí. doblas 40 y pico veces, puedes llegar a la A luna. la luna. Sí, 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 sí. Y si Tener lo doblas potencias. 70 veces, puedes llegar más lejos de del el universo observable. Sí, 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 sí. pues ahora eso lo demuestras con papel. En casita a pensar. Porque eso lo hacemos en simulación. Exacto. Hacemos una simulación de un rollo de papel. ¿Cuántas vueltas tiene que dar para tener 2 centímetros? 15. Bueno, y anda, coño, pues esto crece muy rápido. Pues sí, ese se me había olvidado. Lo vi otro día. Pues yo tengo uno de que las pirámides de Egipto podrían desaparecer en 100 años. ¿Por qué? Ah, Ya está. Dato No hay curioso. explicación. Es el dato curioso. no. Ya está, ¿no? Todavía está cargándose. Bueno, pero ya está, ya lo has agitado suficiente. A ver. Salió bien. Sí. La limpié la cámara porque decía Alejandra que estaba sucio el objetivo. No, hombre. No, pero se ve bien. Es que el otro día. Sí. No estoy viendo la foto, pero. Sí. Se Salió un pelín borrosa. Creo que está. No, Comadón. Ah, no estaba ella, creo. Vale. No, llamamos a los Si becarios. quieres despedimos y que También. Sí, vale. Vale, ponte Julián y vamos a despedir. Sí, espérate, espérate que despida y. Sí, para tenerlo ya. Pues nada. Vale. Tenía cierre, ¿no? Chato. Sí. Pues muchas gracias, Ignacio, por venir. Gracias Un a placer, vosotros. que De ha verdad, sido está muy muy bien interesante, la- va a la gustar charla. mucho, Un seguro. podcast increíble, la verdad. Tenemos queda mucha muy audiencia bien. de gente de segundo bachiller. ¿Ah, sí? Está pensando en Sí. qué estudiar Ujú. y les va a interesar bastante. Y gente de la uni. o Mucha sea, gente que- de la Sí, mucha universidad. gente de la uni también, o sea que. Da- Cuánto sí, me alegro, sí, o sea, sí. tiene vida el podcast. Sí, sí, la de de- momento muy el bien. vídeo de Dani, no sé si ya está por 200 200 y pico visualizaciones. Y el de Vicente está en las 160, sí, 170 No, también. no bajamos de 100. Está bien. Bien, O sea que A está muy ver. bien. Para ser una cosa así casi Claro, o sea, personal. Sí, vamos. sí, 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 sí. Está muy Está bien. perfectísimo. Sí, Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Semana que viene más y mejor. Los lunes, como siempre, porque los lunes son menos lunes Con con NLCast. NLCast. Hasta luego. Adiós.